Hay casos que se convierten en leyenda, historias que, con el paso del tiempo, no se desvanecen, sino que se hacen más intensas, más oscuras. Una de ellas ocurrió en España, en el corazón de Vallecas, donde un adolescente dejó un rastro de miedo y desconcierto que hasta hoy sigue estremeciendo a quienes se atreven a escuchar su historia. Su nombre era Estefanía Gutiérrez Lázaro, y lo que ocurrió no puede explicarse con ciencia ni con lógica, porque lo que comenzó como un simple juego con la ouija, terminó convirtiéndose en una pesadilla de la que nadie pudo despertar ileso. ¿Qué vio Estefanía en aquel tablero? ¿Qué cruzó de ese lado? Y lo más perturbador, ¿sigue ahí? Todo comenzó en el año de 1990, cuando Estefanía, de apenas 16 años, intentó comunicarse con el espíritu del exnovio de una amiga que había fallecido en un accidente de moto. Para ello, utilizaron una tabla ouija dentro de su escuela, por lo que parecía un juego inofensivo, pronto se convirtió en el inicio de algo escalofriante. Durante la sesión, fueron interrumpidas por una profesora, quien confiscó la tabla. Se dice que en ese momento, algo invisible llenó el aula como una especie de humo negro, y fue entonces cuando Estefanía comenzó a cambiar. Su comportamiento se volvió errático, tenía episodios de convulsiones, alucinaciones, y decía ver sombras. Aseguraba que figuras oscuras la observaban por la noche, que voces le hablaban, incluso cuando no había nadie en casa, y lo peor, nadie podía ayudarla. Sus padres la llevaron a distintos médicos, psicólogos, pero ninguno logró dar un diagnóstico certero. Las pruebas no arrojaban nada extraño. Para la ciencia, Estefanía estaba sana, pero en casa las cosas solo empeoraban. Se despertaba gritando en mitad de la noche. Decía que figuras altas, sin rostro, la rodeaban. En ocasiones, su cuerpo se quedaba rígido, como si algo la controlara desde dentro. Llegó a morderse los labios hasta sangrar, y con los ojos totalmente abiertos, hablaba con una voz que no era la suya. Todo esto duró meses, hasta que, un día de agosto de 1991, Estefanía murió repentinamente. La causa oficial fue asfixia pulmonar, pero los médicos no supieron explicar por qué. Sus padres estaban destrozados, pero lo peor estaba por comenzar. La muerte de Estefanía no trajo paz, al contrario, fue el comienzo de una verdadera pesadilla para la familia Gutiérrez Lázaro. Poco tiempo después del entierro, comenzaron a notar cosas extrañas en la casa, golpes secos en las paredes, susurros sin origen y una presencia que se sentía, como si alguien más viviera con ellos. Las figuras que Estefanía describía antes de morir comenzaron a aparecer frente a sus padres y hermanos, siluetas altas, oscuras, que atravesaban las habitaciones. En una ocasión, una cruz colgada en la pared giró por sí sola hasta quedar invertida. Una noche, el padre escuchó gritos provenientes del cuarto de sus hijos. Al entrar, encontró cajones abiertos, papeles volando, y una sombra parada al fondo del pasillo que desapareció ante sus ojos. Los ataques no cesaron. Las puertas se abrían y cerraban violentamente. Las luces fallaban. Incluso llegaron a ver a Estefanía en los espejos, como si su espíritu se hubiera quedado atrapado allí, intentando comunicarse o quizá advirtiendo algo. El miedo creció tanto que, en noviembre de 1992, la familia hizo lo impensable, llamaron a la policía. 4 agentes de la policía llegaron esa noche, y lo que vivieron ahí quedó registrado en un informe oficial, algo que rara vez ocurre en este tipo de casos. Los oficiales aseguraron que presenciaron fenómenos inexplicables. Una puerta de armario se abrió sola con una fuerza inmensa. Una mesa se movió sin que nadie la tocara, y uno de ellos afirmó que una presencia invisible le rozó el cuello. Todos coincidieron en algo. Esa casa tenía algo que no podían explicar, con lógica ni con entrenamiento policial. El expediente se cerró como inexplicable, y con el tiempo la familia abandonó la vivienda. Desde entonces, el caso Vallecas se convirtió en uno de los sucesos paranormales mejor documentados de España, al punto de inspirar películas como Verónica, pero la verdad completa, nadie la conoce. El caso Vallecas no es solo una historia de terror, es un grito de ayuda que nadie supo escuchar a tiempo.
Una advertencia sobre los límites que nunca deberían cruzarse, sobre puertas que, una vez abiertas, quizá ya no puedan cerrarse. La muerte de Estefanía dejó un vacío, pero también una presencia, algo quedó atrapado entre los muros de esa casa, algo que incluso hoy dicen que se sigue manifestando. ¿Fue el uso de la ouija lo que lo desató? ¿O acaso el dolor de una joven incomprendida fue tan profundo que su alma se negó a irse? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que ni la ciencia, ni la religión, ni la ley pudieron dar una explicación. ¿Y tú, te atreverías a jugar con lo desconocido, sabiendo que no todos regresan?